Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ, prédicas directas al corazón en el canal de YouTube. Yo soy Patti, predicadora de la palabra profética, así que hoy vengo también con un mensaje maravilloso para todos ustedes. Gracias por estar aquí, por darle me gusta, like, comentar, compartir y suscribirte en nuestros dos canales de UNBJ, que son las iniciales de Una Nueva Vida Jesucristo. Bien, sin más, quiero agradecer también a todas las personas que han comentado, que nos han enviado sus ofrendas, que nos han enviado sus comentarios bonitos. Gracias, gracias, porque yo sé que el Padre Eterno pone el querer como el hacer de que nosotros durante todos estos años estemos aquí. Les recordamos que también tenemos el Ministerio de Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube y también tenemos nuestras redes sociales, así que allí nos pueden también conectar. Muy bien, vamos a empezar orando para que sea el Espíritu Santo dirigiéndome en esta prédica que traigo para todos ustedes. Es una prédica sobre todo de estudio, es una prédica profunda. Vamos a hablar acerca de la Trinidad Divina, vamos a hablar acerca de qué simboliza el triángulo, qué significa el número 3, así que todos muy atentos. Padre Eterno, yo te doy gracias por este tiempo. Te pido por favor que ates al hombre fuerte en el nombre del Señor Jesucristo, toda fuerza del enemigo, todo espíritu distractor que se quiera levantar en los aires y a través de personas, quedan atados y cancelados en el nombre de Jesucristo. Declaramos que tu presencia está en este lugar, toma control de las vidas de las personas que están alrededor, que sea solamente tú manifestándote a través de mi boca, Espíritu Santo. No permitas que de mí salgan palabras que no tengan fruto, sino solamente tu palabra y la guía del Espíritu Santo. Te pido por mis hijos, por mi familia, por la audiencia, por los canales, por las personas que están con nosotros en este momento. Padre Celestial, te pido perdón si te he ofendido con palabras, con acciones y pensamientos. Lávame por dentro en el espíritu, alma y cuerpo para que yo pueda ser un vaso útil y limpio para que tú te manifiestes y te glorifiques a través de mí. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos darás, y también te pedimos por la paz de Jerusalén, sea la paz en Israel. Y Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que sea solamente tú hablando a través de mi boca. Úngela con tu Santo Espíritu para que de ella salgan palabras de poder, palabras proféticas, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabra de corrección y toda la palabra profética en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias y gracias por todo lo que estás haciendo y lo que harás en mi familia y con mis hijos y conmigo. Amén. Muy bien, entonces sin más vamos hoy a hablar acerca de qué simboliza el triángulo y el número 3 y vamos a tener varias citas bíblicas. Vamos a hablar acerca de la función del Padre Celestial, la función del Hijo, o sea, del Señor Jesucristo, y la función del Espíritu Santo. Vamos a definir qué significa Trinidad. Significa ser triuno, ser una persona, tripartito, tres partes, y simboliza un triángulo espiritualmente hablando. Y vamos hoy a hablar acerca del Abba Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de la Trinidad Divina y cuál es la función de cada parte de la Trinidad Divina? Y comenzamos entonces con el versículo bíblico que quiero que tengamos presente. Vamos a hablar en Juan capítulo 5, 7, vamos a estar en Mateo 6, 15, vamos a estar en Génesis 1, 1 y Romanos 11, 36. Yo estoy aquí en este momento, me voy a ubicar en Génesis capítulo 1, 1, donde se habla acerca de qué era lo que estaba pasando en ese momento de ese capítulo. Génesis 1, 1 dice la creación del mundo. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo se movía en las aguas, en la superficie, no adentro del agua, sino arriba del agua, porque recordemos que el agua simboliza la presencia del Espíritu Santo. Entonces leí Génesis capítulo 1, 1, permítanme acá remojo con esta aromática. Gracias, Padre Santo. Y vamos hoy a hablar acerca de el triángulo y el número 3. Yo ya les tengo una prédica aquí que se llama, que simboliza el 3,
el 3, el 6 y el 9, porque los números en la Biblia existen porque tienen significados espirituales. Entonces, por eso existen y por eso están ahí. Y todos los nombres y todos los puntos y las comas y las tildes y los nombres de las ciudades, todo en la Biblia tiene un significado. Por eso es que nosotros estudiamos la Biblia para conocer a profundidad quién es el Eterno, porque a veces hemos leído la Biblia por encima, pero cuando profundizamos encontramos muchas riquezas como tesoros que no habíamos encontrado cuando la hemos leído de manera superficial. La Biblia hay que estudiarla. Esto que estamos haciendo es estudiar la palabra de Dios. Entonces, en el punto número 1, la Trinidad de Dios, el Dios triuno, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, es una Trinidad, o sea, tres partes y tres funciones. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el intercesor. Todos tres, porque la gente me dice entonces, Pati, entonces son tres dioses y tres gobiernos y tres funciones. Son tres funciones dentro de una sola. Háganse de cuenta como cuando uno ve un huevo, es un solo huevo, pero adentro tiene tres cosas, la cáscara, la clara y la yema en el mismo huevo. Y vamos a hablar acerca de el número 3 en muchas cosas que Dios creó. Más adelante lo voy a desglosar. Entonces vayamos por favor a, también voy poniendo el texto bíblico. Vayamos por favor a Juan capítulo 5:7. Juan capítulo 5:7. Gracias Padre Celestial por este tiempo. Juan 5:7 habla ahí sobre Jesús sana al paralítico de Betesda, ¿sí? Y en el versículo 7, bueno, ahí se habla todo, yo voy a solamente a leer el versículo 7. El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve, o sea, cuando el Espíritu Santo se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero, es decir, alguien le quita el lugar de que digamos, y eso pasa mucho. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando estamos haciendo filas en un banco, en un restaurante o en alguna parte, hay mucha gente que se mete. A él le pasaba lo mismo. Cuando él se iba a meter, como él era paralítico, no podía caminar bien, entonces mientras él se paraba o iba arrastrándose, bueno, no sé cuál era la situación, alguien se metía primero. ¿Por qué? Porque había un movimiento de las aguas. Las aguas simbolizan la palabra de Dios. Las aguas también simbolizan la sanidad. Nadie puede vivir sin agua. Una persona puede dejar de comer muchos días, pero no de tomar agua, porque se puede morir. Pero cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un ayuno, de como hizo Jesús, de 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar, porque él no se murió ni le pasó nada, porque es que ese ayuno era dirigido por la presencia del Altísimo. Cuando nosotros vamos a dejar de comer o ayunar, primero le pedimos al Padre Eterno que fortalezca el cuerpo para que no nos vayamos a enfermar. El ayuno realmente lo que hace es sanarnos. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe hacer de la manera correcta. Yo luego les voy a dar una prédica de los diferentes tipos de ayunos. Entonces, el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador de la humanidad y el Espíritu Santo es el que intercede por el ser humano ante el Padre. Pero luego lo voy a explicar mejor, porque ustedes dirán, entonces, ¿cómo así que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses? No, háganse de cuenta que es la misma familia, pero con diferentes funciones, ¿sí? Entonces en Mateo 28:19, vayamos a Mateo 28:19, hoy estamos hablando acerca del significado del triángulo y del número 3. Entonces en Mateo verifico acá, 28:19, gracias Padre Santo por este tiempo, Mateo 28, a ver, 28, ¿sí? 19. Listo. 28, 19. Veamos qué dice la palabra de Dios. Ya llegué ahí. Llegué a Mateo 28, 19. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. La misión de los discípulos.
versículo 19, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, ¿cuál era la misión de los discípulos? Ir, predicar, hacer que gente convirtiera su corazón al Eterno y bautizarlos. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es cuando una persona se sumerge en el agua físicamente y vuelve y sale del agua, que simboliza que deja en ese momento de meterse al agua, deja todo pecado del pasado, todo el viejo hombre, se llama eso, todo el hombre. Cuando hablo del viejo hombre también hablo de la vieja mujer en esas aguas, y se vuelve a levantar para ser una nueva persona. El bautismo simboliza renunciar al pecado y a las cosas del mundo. Por eso cuando nos hemos bautizado, lo que estamos haciendo es dejando esa persona antigua ahí en las aguas. No es bueno bautizarse en las piscinas, sino en los ríos donde fluya y fluya el agua, ¿sí? Porque hay gente que bautiza en las piscinas y eso se queda ahí con toda esa contaminación de todos los que se bauticen, ¿sí? Porque realmente el bautismo debe ser en un río. Juan el Bautista bautizó en el río Jordán. El río Jordán significa un nuevo comienzo. Entonces no lo bautizó en una piscina ni en un charquito, sino en un río donde fluía el agua, para que se llevara todo lo que las personas iban dejando ahí, que era su pecado del pasado, ¿sí? Entonces, el Padre es el creador del universo, del cielo, de la tierra, del mar, de las aves, de todo. Génesis explica la creación. El Padre eterno realmente es el dueño de todo, ¿sí? Pero cuando el ser humano pecó, Dios vio que el ser humano estaba muy lejos, cada vez más lejos de Dios. Entonces el Padre dijo, yo tengo que enviar o tengo que bajar del cielo a la tierra en forma humana para enseñarle al ser humano cómo vivir en la tierra, porque no son capaces de vivir sin pecar. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera. La palabra Jesucristo está compuesta de dos palabras. Jesús, Cristo, significa Jesús el Salvador. Cristo, Jesús significa el enviado y Cristo significa el Salvador. Entonces Jesucristo significa el Salvador elegido de Dios, ¿sí? Entonces fue necesario que viniera el Eterno en forma humana, porque si nosotros queremos hablar con una persona, como lo tenemos que hacer en el lenguaje de la persona. Sí, si yo por ejemplo hablo en español, hablo con la persona que habla español en el idioma, y si no sé hablar digamos alemán o otro idioma, tengo que buscar un intérprete, una persona que interceda por mí para hablar con la otra. El Eterno tuvo que mandar a Jesús, que es la misma presencia de Dios en la tierra, de forma humana, física, para hablar con nosotros y para enseñarnos cómo era la forma de vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque acordémonos que hubo un diluvio por causa de la desobediencia del pecado. Entonces había pecado y pecado y pecado, y la Biblia dice que el hombre, o sea, cuando hablo de hombre, hablo también de la mujer, del ser humano como tal, no dejaban de pecar. Y no podían salir del pecado, porque es que nosotros no podemos salir del pecado en nuestras fuerzas. Para salir del pecado se necesita una fuerza superior que nos ayude a vencer eso que nos tiene a nosotros como dominados. Cualquier persona que esté en algún pecado no podrá salir sola de ese pecado. Necesita la fuerza superior de Dios que lo ayude a salir de eso que lo tiene esclavizado o esclavizada, sea la pornografía, sea la mentira, sean los juegos, sean un vicio de licor, de cigarrillo, de drogas. Hay muchos vicios, hay muchas formas de ser esclavo. Uno puede estar libre, pero puede estar esclavo o encarcelado en algún vicio o en algún pecado. Siendo todavía libre físicamente, uno puede caminar por todas partes, pero espiritualmente está encarcelado en muchas cosas. Entonces Jesús vino a liberar, a sanar, vino a explicar la Biblia, a enseñarle al ser humano cómo es vivir sin pecar y cómo es vivir como le agrada al Eterno. Por eso se dice que Jesús nunca pecó, aunque mucha gente
y muchos historiadores han querido armar historias haciendo quedar a Jesús como un ser humano común y corriente. Realmente la Biblia, que es la palabra del Eterno, dice que Él fue sin pecado, que Él vivió aquí en la tierra como tú y como yo, pero sin pecar. Y es verdad, porque Él lo que vino fue a enseñarnos cómo vivir como a Dios le agrada. Entonces, estamos hablando hoy de la Trinidad Divina porque mucha gente dice que es la Trinidad, ¿qué significa eso? Entonces, ¿cómo así que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, ¿le tengo que orar a 3 dioses? No, es el mismo huevo que tiene 3 cosas, pero es lo mismo, es uno solo. La Trinidad de Dios es una sola, pero tiene 3 personas, porque el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Es decir, son 3 personas en una, que escuchan, que ven, que oyen, que lloran, que ríen, que sienten como tú y como yo. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero ¿cuándo empezó a interceder? Cuando Jesús subió al cielo. Jesús lo dijo, yo les voy a mandar al Consolador. En pocas palabras lo que dijo, les voy a mandar un intercesor que los ayude, porque yo ya no voy a estar físicamente aquí, pero de aquí en adelante todas las personas que me reciban como Señor y como Salvador en sus vidas tendrán al Espíritu Santo, que significa la misma esencia del Eterno en la persona. Es decir, el Espíritu Santo es la misma presencia de Jesucristo dentro de nosotros, intercediendo por nosotros ante el Padre. Porque el Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos lo que no sabemos. Él nos guía a la verdad, que es su palabra, nos la enseña, nos la traduce y nos la revela. El Espíritu Santo es el mejor amigo de una persona. El Espíritu Santo es un abogado que nos defiende ante los juicios de la gente o ante todas las injusticias de la gente contra nosotros. El Espíritu Santo nos defiende y pone a hablar personas a nuestro favor cuando están haciendo cosas injustas contra nosotros. El Espíritu Santo intercede ante Dios por nosotros y ora a través de nosotros, porque nosotros, dice la Biblia, no sabemos orar, sino que el Espíritu Santo sí sabe qué clase de oración se necesita para determinado momento, y Él ora a través de nosotros también. Por eso es que a veces cuando estamos hablando nos salen palabras que nosotros no habíamos pensado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está de alguna manera revelando en medio de la oración y está intercediendo, que es un intercesor, lo mismo que hizo Jesús. Aquí estaba el Eterno, aquí está Jesús y en la mitad estamos nosotros. Entonces sería como, a ver, acá tengo una banderita que hizo mi hijo Ezequiel de Colombia, una tarea que él tuvo que hacer. Entonces mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús sería esta parte azul, que está entre el Padre y está entre el Hijo, intercede entre estos dos colores. Entonces el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el intercesor. Entonces, ¿qué hace? Cuando Jesús ya desapareció de la tierra, Él mandó su esencia, el Eterno mandó la esencia a los seres humanos a través de esto, que sería lo rojo, el Espíritu Santo. Como para que tengamos una idea, el Espíritu Santo realmente es la misma presencia de Jesús en nosotros, pero de manera espiritual, ya no física. Ya nadie lo puede ver, ya nadie lo puede escuchar, porque Él solamente duró 3 años en su ministerio y desapareció aquí en la tierra, porque la función era demostrarle al ser humano que podía vivir lejos del pecado y agradándole a Dios. Entonces nosotros ahora ya tenemos adentro de nosotros, yo tengo al Espíritu Santo, y por eso cosas que yo no sé, Él me las revela, y por eso cosas que, por ejemplo, a veces que yo estoy predicando, Él me enseña cosas que yo no tenía ni siquiera escritas, sino que salen de revelación. Muchas veces hay oraciones que uno tiene que hacer por los hijos o por la familia y no sabe cómo empezar a orar, pero el Espíritu sí sabe y Él comienza a orar a través de nosotros. O sea, Él es como
todo lo que ya dije anteriormente, el intercesor, el mejor amigo, el abogado, el juez, Él es el mejor compañía, Él es el profesor de todos aquellos que no saben la Biblia, el Espíritu Santo se las enseña, se las revela, mucha gente que no sabía leer ni escribir. Yo conozco un testimonio, era una viejita en Bogotá. Ella me contó su testimonio. Ustedes saben que en el tiempo antiguo los padres no tenían la capacidad de darle estudio a todos los hijos, entonces muchos hijos se quedaron sin estudiar, y ella me contó que ella venía de una familia de pocos recursos económicos y no pudo estudiar porque no había dinero para ir al colegio, ir a la escuela, comprar loncheras, libros, lo que sea. Entonces, ¿qué pasó? Que ella nunca aprendió a leer ni a escribir, y no solamente conozco ese testimonio, sino que aquí en varias partes de Colombia he escuchado varios testimonios de gente que nunca pudo estudiar, ni leer, ni escribir. Se llaman analfabetas, personas que no fueron educadas, ni fueron alfabetizadas o de alguna manera instruidas en ninguna materia. Entonces ella le pidió al Espíritu Santo cuando ella recibió al Señor Jesucristo. Cuando yo la conocí ya era una viejita, de hecho ella fue una de las viejitas que en algún momento Dios la usó para mi vida en Bogotá. Fue como una guía, fue como una persona que me ayudó en momentos, digamos, como para estar bien firme en la palabra de Dios, muy usada en palabra de revelación, palabra profética y sanidades. Entonces ella me dijo: Pati, yo nunca aprendí a leer ni a escribir, pero ella le pidió al Espíritu Santo que le enseñara a leer la Biblia y que le enseñara a escribir. Y el Espíritu Santo le enseñó a leer y a escribir. Y ella ya sabía leer y escribir común y corriente. Pero ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo es un maestro que nos enseña lo que no sabemos. Y por ejemplo, hay gente que cuando ha ido de viajes a otros países o a otras ciudades, y por ejemplo se encuentran con personas que hablan otro lenguaje, otro idioma, sí, puede ser los indígenas que hablan también otros lenguajes en los resguardos, y gente va y les predica la palabra, el Espíritu Santo mismo les da ese lenguaje para que se comuniquen con esas personas. Eso se llama algo sobrenatural, significa algo fuera de este mundo, o como se dice, algo que no es normal. El Espíritu Santo hace todo eso, y el Espíritu Santo también nos revela lo que está oculto, lo que está escondido, nos revela las trampas, nos revela el corazón de las personas, nos revela en sueños cosas que estén pasando, cosas que puedan venir o que vayan a venir sobre nuestra familia en contra, o pueden también revelarnos cosas de bendiciones que vendrán para nosotros. Nos revela la vida de nuestros hijos, aunque ellos se oculten y escondan, el Espíritu Santo nos revela lo que ellos hacen en lo oculto y en lo secreto, y por eso nosotros sabemos la vida de nuestros hijos, aunque ellos traten de ocultar. Eso es un don sobrenatural, porque nosotras las madres sabemos todo de los hijos, y por ejemplo mi mamá, ella con solo mirarlo a uno ya sabe cómo está uno, y si uno le dice alguna mentira ella lo sabe, y ella puede discernir cosas y personas y amistades, y me lo ha dicho varias veces: Pati, tal persona que yo vi contigo en una foto no me gustó, nunca confié en esa persona, y resulta que esa persona después salió siendo una persona mala. ¿Y por qué? Porque las madres pueden detectar eso con mucha rapidez, y los papás también, pero la mamá tiene un don, porque nosotras estamos conectados a nuestros hijos por el vientre, y de hecho el ombligo siempre, el ombligo estará conectado con el ombligo de nuestros hijos, y eso es real. Por ejemplo, cuando un hijo se siente solo, o que necesita como sentir la presencia de la mamá, toca el ombligo y siente que ahí está ella, porque nosotros las madres quedamos conectadas por el ombligo con nuestros hijos. Eso es hermoso. Eso lo vi en era como un cuento para niños, donde el niño decía que si se sentía solo porque su mamá no estaba, ¿cómo hacía para él sentir a la mamá que no estaba ahí? Y otra persona muy sabia le enseñó que por medio de tocarse el ombligo recordara que ahí estuvo él conectado con la mamá, y eso es algo también sobrenatural. Entonces nosotros todos estamos conectados
con la esencia divina, porque nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de el Padre, estamos hablando del que creó todo esto y que nos creó a nosotros. Nosotros no fuimos producto de la evolución. La evolución es una ofensa directa a Dios. Es como decir que Él no creó a este ser humano perfecto, sino que evolucionó de un animal. Eso es una antítesis y una antibíblica enseñanza que no es cierta. Nosotros, dice la Biblia en Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, parecidos a Él. No somos como Dios, nos parecemos, tenemos algunas cosas parecidas, pero no somos dioses ni diosas. Ese tema de dioses y diosas, eso es una mentira. Entonces, cuando hablamos de el Padre, entonces hablamos del Creador. En pocas palabras, del dueño de todo. Del dueño de la firma, del dueño del poder, del dueño de las vidas y de todo lo que se mueve en la tierra. Él tiene conocimiento hasta de los peces que nacen, de los que se mueren. Él sabe todo. Él sabe todo de ti, de mí y de lo que pasa en el universo, en el mundo. Dice que Él tiene el control de todo. Él todo tiene controlado. ¿Por qué? Porque son su creación, sus hijos, sus diseños, los planetas. Miren, los planetas son diseños. Miren, los peces son diseñados de una manera perfecta. De hecho, los diseñadores de moda sacan todas sus colecciones de la creación de Dios, porque Él es un diseñador, Él es un creador, Él es un único, auténtico, es decir, que todo lo creó sin copia, sino que todos somos auténticos. Tú y yo somos auténticos, o sea, no somos copia de nadie más, sino que de nosotros no hay copias. Si alguien se quiere parecer a nosotros es porque quiere, pero realmente yo no tengo copias. Aunque alguien se quiera parecer a mí o quiera tratar de imitarme, nunca será un auténtico, o sea, un diseño auténtico, será siempre la copia, y no hay nada peor que una copia. Entonces tú no debes tratar de ser copia de nadie, tú debes de ser tú, el original de Dios. Entonces, existen otras trinidades, porque la gente nos dice, ay, pero entonces se habla de otras trinidades y se habla de otras cosas. Sí, claro, acuérdense que nosotros tenemos un enemigo, que es el mismo enemigo del Eterno, y ese enemigo, todo lo del Eterno lo copia porque él no tiene nada creado de su propia autoría. Él copia los originales del Eterno. Todo lo del Eterno él lo ha copiado. El diseño del matrimonio, él lo distorsionó. Puso a la gente a pensar que el matrimonio no es ni importante ni que se necesita. Y puso otra familia, que son esas familias que se llaman del mismo sexo, y puso la pornografía, que la pornografía realmente es la destrucción moral y espiritual y del pacto divino en el matrimonio, ¿sí? Entonces la pornografía realmente es la fornicación del cuerpo, del diseño divino de Dios en la parte sexual, que es el matrimonio, donde la pareja se une sexualmente para crear hijitos y que la sociedad y que la evolución del ser humano continúe. Eso es realmente el diseño sexual. Pero el enemigo distorsionó todo y le hizo creer a la gente otra cosa, otro diseño que se llaman los diseños del infierno. Y también el enemigo creó otra Biblia, porque ustedes saben que existen Biblias satánicas. Y también creó otros grupos. También ellos creen en diferentes cosas. Para no ir muy lejos, cuando ustedes vean en un grupo de música la cara como de un chivo, esa cara del chivo simboliza el enemigo, simboliza la cabra, que la cabra es indómita, rebelde y no se somete a nadie. Asimismo, es el diablo. Él no quiso la
la soberanía de Dios ni la autoridad de Dios, sino que Él se quiso mandar solo en el cielo, y entonces por eso Él tiene hijos. El enemigo tiene hijos que se llaman rebeldes. Todos esos que crean grupos, que crean movimientos donde todos son rebeldes, son hijos del diablo. ¿Y qué significa la palabra diablo? Significa el desertor, el que se salió del cielo de manera rebelde, ¿sí? Entonces también hay una trinidad que se le llama la trinidad del enemigo, ¿sí? Y esa trinidad está dirigida por demonios, por Satanás y por el diablo, que son todos los oponentes de los hijos de Dios y de las cosas de Dios. Cuando ustedes vean que en una prédica hay como que se oponen cosas, es el enemigo el que no quiere que salgan las prédicas, el enemigo no quiere que salga la alabanza genuina, el enemigo no quiere que la persona vaya y le evangelice el corazón a otra persona que está perdida. Entonces nosotros tenemos también otra trinidad, es decir, la del oponente. Él también tiene su propia trinidad, que está compuesta mire, el triángulo que ya se los había explicado en el matrimonio también es un triángulo de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y como ustedes ven abajo, el Espíritu Santo sería el puente que intercede por nosotros ante esta cabeza que es el Padre Eterno. Y Jesucristo sería la columna que nos sostiene. Pero recuerde que cuando Jesús ya subió al cielo, ya Él se convirtió en el Espíritu Divino en nosotros. Porque ya nosotros no tenemos a Jesús. Ya las obras de Jesús fueron declaradas y escritas en los evangelios, en los 4 evangelios. Si ustedes quieren conocer quién era Jesús, lean los 4 evangelios: Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Todos debemos leer los 4 evangelios. Hoy estamos hablando acerca de qué significa el triángulo y qué significa el número 3. Entonces el número 3 en la Biblia significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros vemos que hay muchas cosas que tienen el número 3. Y una de las cosas que tiene el número 3, o sea 33, que unido o sumado sería 6. El 6 ya se los expliqué más. Sin embargo, yo les voy a dejar aquí abajo en los enlaces azules, les voy a dejar la prédica de qué simboliza el 3, el 6 y el 9, para no explicar otra vez eso, porque entonces se me va a ir el tiempo de la prédica. Entonces el 3 simboliza realmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Dónde? En el ser humano. Porque el Padre es el creador del ser humano, el Hijo es el salvador del Hijo, el salvador del ser humano, y el Espíritu Santo es el intercesor del ser humano. Entonces esa Trinidad funciona hasta el día de hoy. Porque la gente dirá, ay, bueno, entonces Jesús ya murió y ya desapareció. No, es que Jesús lo dijo: yo les enviaré al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? Es Jesús mismo dentro de nosotros. Él sabe cuando tú te sientes triste. Él sabe tu debilidad sexual. Él sabe tus pecados más profundos y más íntimos y más ocultos. Él sabe por lo que pasa al ser humano cuando se siente solo. Porque Jesús también estuvo solo, también sintió hambre, también sintió sed, también tuvo luchas, también tuvo necesidades. Él vivió todo lo que nosotros aquí en la tierra vivimos, ¿sí? La gente dice o me pregunta, Pati, entonces Jesús era pobre. Jesús nunca fue pobre. Lo que pasa es que Él no vivía como nosotros en estratos, sino que Él vivía, Él salió de Nazaret, que era un pueblo humilde, porque es que María era una campesina. Yo ya les expliqué aquí, si quieres se los dejo en estos enlaces azules, quién era María. Yo ya lo expliqué, María era campesina de un pueblo de Nazaret. Y ella tuvo a Jesús. Y Jesús hasta los 30 años era como un campesino también, por decirlo así. Era el Hijo de Dios, pero se crió en esa región de Nazaret, que era un pueblo. Y él trabajaba con su papá José, que era su papá realmente como adoptivo, porque realmente el padre de Jesús era Dios mismo. Y Jesús estudió con los niños, jugó con los niños, fue joven,
estudió la carpintería o la aprendió el arte de la carpintería que yo amo, todo lo que sea de madera que ya se los expliqué, porque es que trabajar la madera es un arte y Jesús era carpintero y él trabajó la carpintería hasta los 30 años. Cuando ya comenzó su ministerio se apartó de la carpintería, que era su trabajo, porque la gente dirá, entonces él de qué vivía y qué hacía. Él estudiaba cuando era niño, común y corriente, era un niño común y corriente, pero guardado, sin pecado. Un joven que también estudió y trabajó con su padre la carpintería. Ya cuando empezó el ministerio a los 30, se dedicó hasta los 33 años a predicar la palabra de Dios, a hacer milagros, sanidades, a levantar al enfermo, a consolar a los cautivos, a consolar a los tristes. Isaías 53. Y ya después él subió al cielo otra vez donde pertenecía, pero él dijo, les dejaré, les enviaré. Y por eso en el día del Pentecostés se habla que cayó como lenguas de fuego. Significan esas lenguas de fuego el poder para predicar la palabra de Dios. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, yo no puedo predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es un libro de filosofía, ni es un libro de aventuras, ni de cuentos, ni de fábulas. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es el manual de cómo debe comportarse un ser humano aquí en la tierra, para agradar a Dios y para que el ser humano mismo no se vaya a meter en problemas. Porque la Biblia nos evita los problemas cuando la leemos. Y Jesús, Yeshua, Hamashiach, que es un nombre en el idioma hebreo, significa Jesucristo el Salvador. Él realmente lo que vino a hacer fue a unir al ser humano con Dios, volver otra vez al ser humano amigo del Eterno, porque el pecado los separó. Acuérdense que en el diluvio de Noé, el ser humano estaba ya separado de Dios. Y cuando volvió el Eterno a la oportunidad a la familia de Noé que siguieran avanzando otra vez, crearan alguna nueva vida después de que ellos salieron del arca, siguieron pecando más y más y más y más. Entonces el Eterno vio que el ser humano, porque ya había sido contaminado con el veneno de la serpiente, ¿qué es el veneno de la serpiente? No fue que la serpiente lo mordió al ser humano, no. El diablo le inyectó la duda contra Dios a las personas. Por eso es que la gente no cree en Dios. Nosotros hemos llegado a creer por la misericordia del Eterno, pero realmente ustedes dirán, pero ¿por qué la gente no cree en Dios? Porque ese fue el veneno que la serpiente inyectó en Eva, que dudara de Dios y no le creyera nada de lo que él decía. Y de ahí en adelante, mire que toda la humanidad ya, la gente no cree en la Biblia, la gente no cree en Dios, la gente no cree en el Espíritu Santo, la gente no cree que Jesús fue santo. ¿Y de dónde viene eso? Del veneno que inyectó la serpiente, que fue la duda y la incredulidad en el ser humano. Por eso es que nosotros luchamos contra la duda y la incredulidad. Entonces, estar aquí sentada yo después de tantos años, ¿por qué estoy aquí todavía y permanezco? Porque yo soy consciente de que el Eterno tiene a sus elegidos. Y cuando Él tiene a sus elegidos, personas elegidas especialmente para una misión, Él permanece en esas personas hasta que esas personas cumplen su ministerio, como Pablo. Pablo dijo, he terminado la carrera, he concluido, que en pocas palabras que dijo, yo hice todo lo que el Padre Eterno me puso a hacer aquí en la tierra mientras me libertó, me usó, me llenó de su presencia, luego me comenzó a usar para enseñar a otros y hasta el día de hoy ya voy a partir de aquí de la tierra, pero he terminado la carrera, porque es que todos nosotros los creyentes estamos en una carrera como los atletas. Algunos se quedan en la mitad, otros se devuelven, otros quedan lesionados a la mitad del camino, otros se desilusionan porque van muy atrás, otros se cansan rápido, otros no alcanzan a llegar y solamente los más valientes llegan a la meta. Nosotros estamos en esa carrera. Yo le he dicho mucho a mi hijo Ezequiel,
Pido a producciones que me estén ayudando acá con el devocional que yo con el instrumental que creo que ya se va a acabar. Le dije un día a mi hijo Ezequiel, mi amor, tú debes orar por mí para que yo nunca me vaya a apartar del camino de Dios. Porque así como mucha gente ya se ha ido del camino de Dios, Marcos Witt, Jesús Adrián, que fueron grandes predicadores y cantautores de música cristiana, después salieron con unas pavadas, como dicen en España. Una pavada es una tontería y un disparate de que ellos, que realmente yo no creían en el Señor Jesús. Y hoy, o sea, cuando usted vea esta prédica, puede ser cualquier día, o sea, en mi tiempo, o sea, en el tiempo en que yo, digamos, estuve reflexionando sobre esta palabra, el Señor me decía, es que ellos como consiguieron el dinero con la palabra de Dios y ya lo tienen todo, ya dicen que no necesitan al Eterno, porque ya en pocas palabras lo exprimieron todos los frutos que quisieron lograr con el ministerio y con las alabanzas y con todo, y ya como lo tienen todo, ya se revela el verdadero corazón. Si ustedes quieren conocer a una persona verdaderamente, muéstrenle plata, ofrézcanle dinero, o que la persona nunca ha tenido nada y después tuvo, ustedes van a saber quién es esa persona verdaderamente, porque las personas cuando tienen dinero muestran y revelan el corazón. Cuando una persona es pobre, puede ser un pobre orgulloso, una persona altiva, fastidiosa, no teniendo nada, como el Tino Asprilla, que fue una persona tan pobre y después cuando consiguió dinero humillaba a la gente. ¿Por qué? Porque él reveló su corazón, lo que él había ya tenido adentro, sin nada, sin dinero, lo reveló cuando ya lo tuvo. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesús, él conoce, dice la palabra de Dios, él conoce la mente, el corazón, que no es este órgano, que es este puño, es el tamaño de mi corazón. Usted haga el puño de su mano así, y este es el tamaño de su corazón, el puño de cada persona. Entonces, cuando una persona realmente tiene dinero, revela lo que es, lo que realmente siempre ha sido, pero que no podía demostrar cuando no tenía la plata. Por eso la gente lucha tanto por el poder. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la idea equivocada de que el poder es autoridad y que el poder domina, gobierna, subyuga a la gente. Por eso los presidentes buscan llegar a la presidencia, o sea, los candidatos, porque el que tiene la presidencia tiene el poder. Sí, pero dice la Biblia que todos los presidentes que han quedado electos, Dios permitió que quedaran. O sea que sobre ellos hay una cabeza más poderosa. Y sobre cualquier persona que se crea poderosa, siempre está el más poderoso, el poderoso del mundo. O sea, el Eterno. Que a él nadie lo puede someter, porque en el cielo, en el trono de Dios, no vive nadie ahí. Solo está Él con los ángeles. Entonces, Él es el Todopoderoso. Se le dice The Almighty, the Only One, the Only God, the Only Powerful God, el único, the Only Perfection of God, la perfección de Dios. Él es el único que tiene poder sobre el cielo, la tierra, los mares, el ser humano. Y bueno, una persona puede tratar de jugar que tiene poder y que maneja y que hace y que convoca y que pone y que quita. Eso lo hace, pero si Dios lo permite, porque la Biblia dice que todo lo que se mueve en esta tierra, todo el Eterno, sus ojos están mirando la tierra, porque la tierra es de Él. La Biblia dice que sus pies tocan la tierra. Háganse de cuenta como que sus pies son como que la tierra es su tapete, donde Él pone sus pies. Como cuando nosotros nos levantamos de la cama y tenemos un tapete que nosotros pisamos ese tapete. La tierra es como el tapete del Eterno, porque la Biblia dice que sus ojos observan la tierra. De ahí salieron las cámaras, de ahí salieron todos estos ojitos que son los que vigilan a la gente. Por eso hay gente tan obsesionada por vigilar a los demás con las cámaras.
y por grabar y por mirarle la vida a los demás. Por eso existen las redes sociales, para mirarle la vida a los demás, qué ha sido de la vida de una persona. Entonces, porque la gente está obsesionada con el poder, porque el Eterno al ser humano realmente le dio fue administración, pero dejándole claridad de que Él era el dueño de todo, porque cuando Él creó a Adán y Eva les dijo administren todo esto, pero no les dijo eso es suyo, ustedes son los dueños, no, les dijo administrelo, como cuando el dueño de una finca le dice al mayordomo, administreme esto, pero no es que es suyo, yo sigo siendo el dueño, pero usted me va a cuidar estas cosas mientras yo estoy ocupado en otras cosas, ¿sí me comprende? Entonces nosotros lo único que somos administradores. ¿Qué es un administrador? Una persona que maneja los bienes de otra persona. Eso somos todos nosotros. Entonces, ¿qué significa el ojo que todo lo ve? Ustedes saben que en los Estados Unidos antes había un dólar, o sea, en los billetes como tal, yo recuerdo, porque yo desde niña tuve dólares en mis manos. Para algunos que no saben, yo aprendí a hablar en inglés desde los 10 años con una familia americana y ellos manejaban varias monedas, o sea, estoy hablando de diferentes monedas de diferentes países, entre ellos obviamente el dólar. Y recuerdo que yo tuve dólares siendo una niña como de 10 o 11 años y recuerdo que en ese dólar, y lo recuerdo tan nítidamente, decía In God We Trust. Y estaba entonces la pirámide que ya les expliqué que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces los masones, que son una organización de gente multimegamillonaria, que son los que manejan los poderes de la televisión, de los artistas, de la política, ellos manejan muchas cosas de manera muy secreta, ellos son de bajo perfil, ellos no se dejan ver de la gente al público, sino que ellos trabajan, como se dice, tras cortinas, sin que nadie los vea. Entonces colocaron en los dólares, decía In God We Trust, que significa en Dios creemos, y había un ojo dentro de la pirámide. ¿Y qué significa ese ojo? Y en la pirámide, que ya les dije que el triángulo significa la Trinidad de Dios, y ellos ¿por qué pusieron ese ojo en esa pirámide? ¿Y por qué las pirámides existen en muchas partes del mundo y nadie sabe quién las creó? Nadie sabe quién hizo esa obra de arte, porque realmente yo he escuchado los documentales, les dejo algunos de ellos, se los voy a compartir aquí, un documental de la historia de las pirámides y quién inventó eso. Se dice que eso fue elaborado de una manera tan perfecta con unos elementos que para esa época no existían. Entonces mucha gente especula que quién hizo eso, que si fueron los ángeles, que si fueron fuerzas, que quién hizo todo eso tan espectacular y tan raro. Entonces, ¿por qué la pirámide? Porque la pirámide significa esa Trinidad, la inicialmente de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, luego, el ojo, ¿por qué metieron ese ojo dentro de esa pirámide? Significa el gobierno del ser humano en la tierra. Por eso se habla del 666, que es otra pirámide. No iba a hablar de eso, pero el Espíritu Santo me está guiando diferente, me está dando revelación diferente. No traía nada de eso aquí anotado, pero el Señor me está llevando por ahí. Entonces 666 es otra pirámide, otro cuadro, otro triángulo, y adentro el ojo. ¿Por qué? Porque significa el ser humano que nació, que creció gobernando a otro ser humano. Eso significa la pirámide con el ojo adentro. Y si ustedes ven, y cuando ustedes vean una película y vean esa pirámide con ese ojo, significa ese movimiento de control, del control absoluto del humano, controlando a otro ser humano en todas sus fases. Entonces, controlándole la mente, los pensamientos, las decisiones, los sentimientos, todo. Y eso viene para el ser humano.
porque ustedes saben que va a venir un momento en que todos vamos a quedar absolutamente controlados por las fuerzas de la tecnología. Ya de hecho en China, y eso no es un secreto para nadie, ya están creando los robots humanos. Entonces la gente habla mucho de los zombies y dice, ay, la película de los zombies. Realmente, ¿quiénes son los zombies? Van a ser los robots que no tienen alma, porque no están creados por el Eterno, son creación humana sin alma. Entonces van a ser los famosos zombies, que en pocas palabras son los demonios que se van a mover literalmente en la tierra en forma robótica. Y el robot mismo va a controlar al ser humano, que piense, que actúe, que haga lo que el robot quiere, no lo que el humano quiere, sino lo que el robot quiere. Yo les tengo a ustedes pendiente y voy a tratar de, ya se las tengo listas para entregárselas, sobre la IA. ¿Qué significa la IA? La inteligencia artificial, porque la gente está creyendo que eso, pero mire todo el debate, que de hecho el presidente de Colombia, Petro, ha estado hablando de eso, de los riesgos que vienen para el ser humano con la IA, que significa inteligencia artificial, y en inglés, Artificial Intelligence, o sea, la AI y la IA, o sea, al revés las letras. Entonces, el ser humano va a quedar en esa pirámide, controlado por seres humanos, controlando a otro ser humano, porque la idea real del enemigo siempre ha sido controlar al ser humano, porque el ser humano, nosotros tenemos algo que el enemigo no nos puede controlar, y es el pensamiento. Por ejemplo, cuando nosotros oramos en lenguas, el enemigo no entiende nada de lo que estamos diciendo, porque son lenguas del cielo y él no entiende ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo hay momentos en que estoy hablando, puede ser un momento álgido de mi vida o algún momento donde necesito intercesión más fuerte, y hablo en lenguas, unas lenguas, ese lenguaje se lo da el Espíritu Santo realmente a uno, aunque hay otro lenguaje que imita, como siempre, el enemigo, y también hay lenguas satánicas. Pero ¿cómo sabes la diferencia entre una y la otra? Es porque las lenguas se llaman angelicales o del cielo, traen paz, y las que son de abajo, o sea, del lado del enemigo, traen confusión, miedo, nervios, y uno siente que algo no está bien cuando la persona habla en ese lenguaje. De hecho, hay mucha gente, y sobre todo eso le pasa mucho a personas que han estado en la drogadicción, resultan hablando un lenguaje y uno dice, ¿cuándo aprendió eso? No es que ellos están hablando en otro lenguaje de otro país, están hablando lenguaje satánico, o sea, de las tinieblas. Porque el enemigo todo, recuerden, todo lo del Eterno lo copió, pero para hacer cosas malas. Entonces, el ser humano va a quedar gobernado bajo esas fuerzas. Por eso necesitan que todas las personas estén conectadas a los dispositivos día y noche. Que los niños no se desadapten nunca de los computadores ni de los teléfonos, sino que ellos tengan esos aparatos como si fuera parte de su cuerpo humano. Y de hecho dicen que va a venir una tecnología que va a estar inyectada dentro del mismo cuerpo humano, o sea, va a ser como va a ser cuenta como un dispositivo adentro de uno, que uno mismo solo con pensar el aparato, o sea, que dice que se va a tener internet adentro del cuerpo. Y la persona, por ejemplo, piensa en Google y le sale Google, por eso salieron las gafas virtuales, para que la gente toda esté tapada los ojos y ya no puedan volver a ver ni la luz del sol, ni el aire fresco, sino que su mundo sea la tecnología. Porque en la tecnología está el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Ya se los he explicado y ya se los tengo para entregárselo. Es la personificación del mal en una persona que va a gobernar. Entonces, la Trinidad del Eterno es intervenir al ser humano desde el comienzo, porque nosotros le pertenecemos a Él, y aunque el enemigo quiera hacer muchas cosas contra los hijos de Dios, él no puede contra los hijos de Dios, porque los hijos de Dios ya tenemos aquí un sello, se llaman los sellados. Él nos puso acá como un sello, y el Eterno nos reconoce
como cuando la mamá reconoce a los hijos, como cuando los animales reconocen a sus crías. Tienen un sello, es invisible. La gente no nos ve nada aquí, pero nosotros ya tenemos acá un sello. Y aunque el enemigo nos quiera destruir, el Eterno no lo permite, porque acuérdense que cuando el enemigo quiso destruir a Job, primero tuvo que ir ante Dios y pedirle permiso. Si el enemigo, cualquier persona nos quiere hacer daño, primero el enemigo tiene que ir a pedirle permiso a Dios si nos puede hacer daño. ¿Y por qué nos hace daño el enemigo? Porque hay pecado. Cuando hay pecado hay desobediencia, y cuando hay desobediencia hay rebeldía, y cuando hay rebeldía hay puertas abiertas, y cuando hay puertas abiertas hay acceso para que el enemigo nos destruya y nos vuelva pedazos. Entonces, se puede orar a la Trinidad, se puede hacer novenas y rezos a la Trinidad. Realmente la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que la oración perfecta es el Padre Nuestro. Y lo leímos hace un momento, creo que se los leí, a ver si lo tengo acá. En Mateo creo 6:15, ya creo que pasemos a Mateo. Hablé muchas cosas que no tenía, pero fueron fluir del Espíritu Santo. 6:15 dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Es decir, que cuando oremos y si no hemos perdonado a alguien, el cual nos ofendió, nos hizo daño, y si no lo perdonamos, tampoco seremos perdonados por el Padre. Porque la gente dice, ay, no importa, yo no voy a perdonar a esa persona, pero sí queremos que Dios nos perdone. No nos perdona. Entonces, ahí le dice el Padre Eterno, ahí mismo en Mateo 6, Jesús enseña a orar. Pase al versículo 5. Jesús enseña a orar. Y mire la oración que sí debemos hacer. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Es decir, viven de las apariencias. Por eso oran de pie en las sinagogas, oran de pie en las iglesias. Y en los lugares por donde pasa mucha gente, es decir, para que todos los vean. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Es decir, nadie que busque ser halagado por el hombre será halagado por Dios. Esperen un momento. Acá, esto está buenísimo. Versículo 6. Cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas. Vayan a su cuarto. Su cuarto puede ser un parque, un lugar donde nadie los moleste, donde nadie los inquiete, porque no hay nada más fastidioso que cuando uno empieza a orar y empiezan las distracciones. ¿Quién las manda? El enemigo. Tocan la puerta, suena el teléfono, muchas cosas. Entonces dice, a solas en su cuarto, es decir, en un lugar donde nadie te moleste. Por eso nosotros tenemos lugarcitos que se llama lugar secreto. ¿Sí? Y dice, a solas, vayan a su cuarto, cierre la puerta, es decir, para que nadie lo escuche ni lo vea. Y hable allí en secreto con Dios. En secreto es que puedes hablar en voz baja o con tu pensamiento, porque el Eterno sí sabe nuestros pensamientos. Y a veces nosotros estamos con gente y no podemos hablar en voz alta, porque obviamente van a escuchar lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hizo Ana? Ana oró en voz bajita, o sea, así como, Padre Celestial, así bajito, que ella sí pudiera escuchar un poquito, pero nadie más. O uno ora en el pensamiento, también se puede hacer así. Dice, cuando ustedes oren no usen muchas palabras, o sea, el famoso rosario, las famosas novenas, los famosos 1000 cruces, 1000 Jesuses, no sé qué. Dice que no usen muchas palabras o repeticiones. Mire, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, o sea, repetir el rosario, las Ave Marías, los 1000 Jesuses y no sé qué, ellos piensan, mire lo que dice aquí, piensan que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso. Es decir, ellos piensan, si yo oro más, Dios me escucha más. No, porque Él dice que ustedes no hablen mucho,
sino lo poco, porque Él sabe realmente qué es lo que necesitamos. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Entonces, si Él sabe qué necesitamos, ¿para qué vamos a repetir tanto? Una persona piensa que haciendo 200.000 rosarios Dios los va a escuchar más. No, el Eterno sabe qué necesitas. Él no necesita que le hagamos rezos, que la palabra rezo significa repeticiones sin fruto y vanas repeticiones de las mismas palabras que no tienen sentido. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitan que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Y por qué habla eso al final? Porque una persona puede orar mucho estando con el corazón envenenado de odio, rencor y resentimiento, y Dios no te escucha. Por eso, lo que más necesitamos nosotros es arreglar nuestro propio corazón, no el corazón de los demás. Yo lo entendí, yo no puedo cambiar a nadie. Yo me tengo que cambiar a mí misma, yo tengo que hacer mis procesos y los he hecho muy a conciencia, que yo ya se los dije. He hecho todos los procesos muy lindos, porque ahora pues ya no me duelen, sino que agradezco al Eterno que Él dice que todo ayuda bien. Inclusive lo que nos pareció tan malo, nos ayudó al contrario para bien, para estar mejor, para estar como el Eterno nos quería. Entonces, si una persona ora, pero tiene resentimiento, odio, rencor o falta de perdón contra alguien, aunque ore mucho, Dios no lo escucha. Porque la Biblia dice, si usted tiene algo contra su hermano o contra alguien, primero vaya, póngase en paz, reconcíliese con esa persona y luego venga a mi presencia, lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchas versiones bíblicas que traducen diferente, pero yo lo estoy poniendo en el texto parafraseando. Si ustedes van al altar, o sea, a la iglesia, o al lugar secreto a orar, y se acuerdan de que ustedes tienen odio, resentimiento, rencor, envidia, falta de perdón, deseos de quitarle la vida a otra persona, lo que sea, no ores. Primero ve y arregla tu problema y luego vienes a la presencia de Dios, y ya con el corazón despejado y libertado del rencor y de la amargura y de la falta de perdón, porque es que son espíritus. El rencor, la amargura, el resentimiento y la falta de perdón son espíritus, y todos ellos se confabulan y eso hacen una masa. De ahí sale el cáncer, que es negro. Entonces, cuando nosotros arreglamos el asunto, si lo podemos arreglar con la persona y hablar con ella directamente y desarmar toda mentira, malentendido, confusión, chisme, lo que sea, y uno realmente quiere perdonar y que lo perdonan a uno se quita un peso muy grande de acá. La mujer que estaba encorvada, ustedes dirán, ¿por qué estaba encorvada? Por el rencor, el resentimiento y la falta de perdón. Que eso lo que hace es ponerse en la espalda y agachar a la persona. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos libertamos, ¿qué hace el Eterno? Levanta nuestra postura, que es cuando nos levanta esta cabeza y la espalda la endereza, porque la espalda es la columna vertebral de todo el cuerpo. ¿Qué significa? Es como Cristo es nuestra columna, Jesucristo es nuestra columna. Cuando nosotros estamos enfermos espiritualmente, la columna se encorva, y por eso es que ustedes ven que cuando una persona está triste, se encorva. Cuando una persona tiene baja autoestima, se encorva. Cuando una persona está resentida y tiene odio, rencor, o sea, tiene como una cosa, como una joroba en la espalda. Entonces, ya voy finalizando porque ya vamos finalizando. Entonces, por ejemplo, todas esas personas que han hecho grafitis,
en las calles, en las casas, en los parques, en todas partes. Usted dirá, ¿por qué ellos pintan las cosas y las dañan? ¿Por qué pintan las puertas? ¿Por qué pintan los negocios? ¿Por qué pintan lugares con pintura? ¿Por qué? Porque ellos por dentro tienen una falta de perdón de ellos mismos, y la mayoría de todas esas personas que hacen esos grafitis y todos esos, eso se llaman lenguajes. Pronto yo les voy a tener un video donde yo les voy a grabar muchas partes donde yo estuve en diferentes lugares, que yo hice entrevistas, que yo hice prédicas, donde yo estuve grabando. Después que volví a esos lugares otra vez, los habían grafiteado. Y son unas letras y unas frases que ellos tienen, que declaran cosas o que ellos entre ellos mismos se entienden, pero uno puede, con una persona experta en ese lenguaje, descifrar eso y saber qué fue lo que plasmaron ahí en ese grafiti, qué fue lo que dijeron ahí en esa pintura, qué fue lo que hicieron a través de ese símbolo, a través de ese muñeco. Todo eso que ellos pintan, todo eso que ellos escriben, todo eso que ellos hacen en las puertas y en los negocios y en los lugares, en los parques, todo eso ellos lo que están dejando ahí es una huella, dejando como plasmado una presencia, dejando como dándole a entender a la persona que esa persona o esas personas, porque son grupos, estuvieron ahí, de alguna manera como anulando lo que tú hiciste. O por eso es que cuando han habido casos de estas famosas mafias, que son grupos de personas que se dedican a diferentes cosas que no son buenas, y digamos que alguno de ellos falla y vive en alguna casa, en algún negocio, tiene alguna cosa donde conocían dónde vivía o dónde se mantenía, van y lo grafitean, o sea, le ponen símbolos, pinturas, rayan las puertas, rayan el piso o rayan el lugar. ¿Para qué? Para dejar una huella de que ellos estuvieron ahí y que de alguna manera, como dejándole decir a la persona, para que nos recuerde que nosotros también estuvimos acá contra usted. Eso significa un grafiti realmente, o contra la ciudad, o contra el metro de alguna ciudad, que también los grafitean en Nueva York. Porque hacen esos grafitis, porque hacen esas pinturas, porque de alguna manera ellos están firmando su oposición, están firmando su negativismo, están firmando su resentimiento, su odio, su rencor, su falta de perdón hacia ese lugar, a esa persona. Bueno, entonces yo les voy a grabar un video, o sea, ya tengo algunas cosas grabadas de muchas pinturas, firmas, frases, cosas que dejaron en ciertos lugares donde yo estuve en medio de mi proceso. Entonces, de alguna manera, y a varias personas que estuvieron conmigo también les hicieron eso. Y mucha gente dice, pero ¿por qué nos pasó eso? ¿Por qué? Porque es una manera, es una manera de abiertamente declarar una guerra contra la persona a través de la pintura. Obviamente uno puede quitar eso con químicos y hacer un proceso de romper eso espiritualmente, porque lo que ellos hacen son declaratorias. Hágase de cuenta como ellos hacen como una especie de rosario invertido al enemigo, o sea, como un rezo contrario, con esas cosas que ellos firman y pintan. Y si ustedes ven, nuestras ciudades están llenas de grafitis en diferentes partes y en otras no, y uno dice, ¿por qué ellos pintan una parte y otra no la pintan? Porque es de acuerdo a lo que esté pasando en ese lugar, en esa propiedad, en ese negocio, en ese lugar. Digamos que, por ejemplo, para no ir muy lejos, cuando una pareja de enamorados se declararon pues su amor en algún lugar, en un parque, en un negocio, en alguna parte, quieren dejar como algo pintado. Cuando uno entra a los baños públicos de la gente maleducada, digamos bibliotecas donde hay gente tan maleducada, y uno entra a los baños de ahí, hay muchas firmas con diferentes tintas, esmaltes o con pinturas, y uno dice, ¿para qué dejan eso ahí? Para dejar una huella que la persona puede volver en cualquier momento y mirar que ahí dejó como su firma, ¿sí?
son declaratorias. Eso lo hace obviamente la gente que es mal educada y la gente que tiene un profundo tema sin resolver de sus emociones, de su alma, de su espíritu, de su corazón, porque realmente yo pienso que cuando una persona de esas pasa por esos lugares y ve lo que hizo, su conciencia le remuerde, le dice, ahí dejaste la pintura, ahí dejaste la huella, ahí dejaste plasmada tu maldad. Eso es lo que significan esos famosos grafitis o pinturas que la gente hace, y son grupos, realmente son grupos, todos ellos son rebeldes y todos ellos van en contra del orden, ellos van en contra de la Biblia, ellos van en contra de las cosas que sean organizadas o de acuerdo al propósito de Dios. Ellos van en contra de una persona que, digamos, como las famosas cuentas sin saldar o las famosas deudas o las famosas venganzas, ellos con esos grafitis lo que hacen es de alguna manera como declarar o decir que ellos estuvieron ahí, en ese lugar, en esos lugares, dejando como su firma de maldad. Entonces, bueno, eso es profundo, eso es muy profundo, por eso en la Biblia también se habla de un momento en que en una pared apareció también un grafiti, pero decía, esas son palabras pues que están escritas en un idioma y era la mano de Dios escribiendo, algo así como tekel, algo así, de que era un juicio que le venía a esa persona por utilizar los elementos sagrados de Dios, y eso fue escrito en una pared. Y de ahí salieron los famosos grafitis y las famosas firmas y los famosos estos dibujos en las paredes. De ahí, yo se las dejo acá el versículo, tekel, mekel, algo así. No me puedo poner a inventar porque es una palabra que es en el idioma, creo que es o griego, o es en el idioma de ese tiempo del Antiguo Testamento, y era el dedo de Dios escribiendo sobre esa pared un juicio contra esa persona que lo estaba mirando, porque la persona estaba mirando la pared y veía cómo se escribía de manera como sobrenatural sobre esa pared, y de ahí en adelante siguieron escribiendo en las paredes. Para no ir muy lejos, hay muchos escritos sobre las rocas. En el antiguo Roma habían muchos jeroglíficos, y todo eso lo hacían en piedras y luego lo hacían en papeles y luego lo hacían en las paredes. ¿Y qué significa todo eso, toda esa escritura? En las paredes, en los papiros, en las rocas, en las piedras, porque la gente deja cosas escritas con pintura, porque quiere de alguna manera decir, yo estuve aquí donde estuviste, y de alguna manera dejar una huella. Eso se llaman firmas. Eso es lo que hacen los grafiteros y toda esa gente que hace todas esas pinturas, están declarando cosas. Y hay gente que estudia ese lenguaje y sabe perfectamente qué significa cada cosa, cada logo, cada firma, cada muñeco, cada cosa. Entonces yo les voy a tener ese video y les voy a explicar qué significa cada cosa, con la ayuda de otra persona que sabe ese lenguaje. Y cuando uno va con esa persona a esos sitios y esa persona ve esas escrituras, esas pinturas, le dicen a uno, mire, le declaró esto, dijo esto, escribió esto, puso esto, plasmó esto, porque ellos saben ese mundo de lenguaje, se llama lenguaje que no es verbal, sino que es lenguaje escrito. Y por eso también en las cárceles todos los que están ahí saben un lenguaje que lo hacen con las manos y los pies. Ellos se comunican sin palabras, pero lo hacen con las manos y con los pies. También se comunican de esa manera y también a través de pinturas. Entonces, ¿y por qué ustedes dirán, por qué todo ese mundo? Porque es el mundo de la maldad. Es el mundo que el ser humano aprendió sin Dios, porque una persona de Dios no haría nada de eso, solo hacen personas que van en contra de los propósitos de Dios, como ya lo dije. Entonces, ¿qué es la Trinidad Divina? La Trinidad Divina realmente son el Padre, el Eterno, el Hijo, el Salvador y el Espíritu Santo, el intercesor. Entonces la simbología de la Trinidad es: la tierra tiene tres partes,
el huevo tiene 3 partes, el cielo tiene 3 partes, o sea, el cielo, son 3 cielos, este de las nubes, el de los planetas y el cielo de Dios, que es donde está el trono del Altísimo. El ser humano tiene cabeza, hombros y extremidades, 3 partes. El número 3 significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ojo también tiene 3 partes y muchas cosas que tú ves en la naturaleza tiene 3 partes. El árbol tiene 3 partes. Muchas cosas tiene 3 partes porque significa la Trinidad Divina, porque el Eterno es matemático y todos los números y todos los puntos y las tildes y los nombres y las ciudades y todo lo que ustedes ven en la Biblia, todo tiene significado. Ni la hoja de un árbol dice se cae sin su voluntad. La tierra, el cielo, el mar, 3. El día, la tarde, la noche, 3. Los días, los meses, los años, 3. Entonces el Eterno se llama un creador ordenado y matemático. Por eso es que nosotros nos da tan duro las matemáticas. Uno dice, ay, pero las matemáticas, la gente se queja de las matemáticas, porque es que las matemáticas son divinas. En el cielo todo es matemático. Y si ustedes ven cómo estaba creado el templo de Salomón, todo era con matemáticas. Léanselo. La mesa debe medir tanto de ancho, tanto de largo, tanto de alto. Las cortinas deben tener este ancho, este largo. Todo era matemático, porque nosotros tenemos un Padre Celestial que es matemático. Así que hoy hemos hablado acerca de la Trinidad Divina, que significa el triángulo y el número 3. Yo soy Patti. Me despido, nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom a todos ustedes. Recuerden suscribirse, darle me gusta, like y continuar aquí conectados con nosotros para ver muchos más videos de la palabra de Dios. Hoy hemos hecho un estudio profundo de la Trinidad Divina. Un abrazo fuerte y me voy. Los veo luego. Shalom, shalom.